Hola amigos, esta es la reflexión 66 y del ciclo Aprender a pensar es la parte 18. En esta parte voy a tratar algo que es muy importante. En principio, para comprender mejor esta parte, convendría que se viera las anteriores partes del ciclo, que se hicieran los ejercicios, las prácticas que yo comento, es decir, que hubiera una preparación previa, porque en este video voy a hablar sobre la base de supuestos que me explayé en videos anteriores. Es decir, yo aconsejo no ver una parte X, sino seguir todo el ciclo, desde la parte 1 hasta la 18. Porque en las sucesivas ediciones voy agregando cosas, voy agregando datos. Y el cúmulo de toda esa información es la que permite desarrollar mejor este aprendizaje, porque es un aprendizaje. Si bien son charlas así amistosas, amables, el que quiera, la persona que quiera sacarle una utilidad mayor, es conveniente seguir el ciclo y no tomarlo en forma uno u otra parte y quedarse con eso. Hay una continuidad. Esto, continuidad en este ciclo. Vuelvo quizá al origen del ciclo. ¿Por qué aprender a pensar? ¿Y para qué aprender a pensar? Fíjense ustedes, estamos en la parte 18 y estoy planteando dos preguntas que podía haber formulado en la parte 1. ¿Por qué aprender a pensar? ¿Y para qué? Sin embargo, las estoy planteando luego de 18 ediciones del ciclo. Esto tiene un sentido, y es que recién ahora, después de todo lo dicho en los videos anteriores, estamos en condiciones para plantearnos estas dos preguntas. Si no hubiéramos tenido toda la información, los datos, los cabos sueltos, como acostumbro yo a decir, cabos sueltos que voy dando, y uniéramos esos cabos sueltos, los relacionáramos, estamos mejor capacitados para hacernos estas preguntas. Esto viene porque algunas personas, hablando con la gente por la calle, como hago yo, aclaro que este video está hecho de manera, como digo siempre, mi método es la asociación libre. No tengo ni un libreto, ni un guión, ni estoy leyendo. Lo que surge por asociación libre de ideas. Esto lo digo siempre porque es muy importante. Y ahora, con lo que voy a decir a continuación, es más importante aún. Vuelvo a lo que decía recién. Escuchando a las personas, me di cuenta que la inmensa mayoría de las personas que escucho, no solo en la calle, en forma así personal, sino también a través de internet,
en videos, en charlas, conferencias, en foros. Todo lo que escucho me lleva a darme cuenta que muchas personas, iba a decir la gran mayoría, pero vamos a decir muchas personas, no tienen ideas, opiniones, información basada en investigaciones, en estudios, en conocimientos. Buah. Voy a hablar de manera más fuerte. Mucha gente tiene una ignorancia de temas que hacen a su propia vida. Por ahí alguien me dijo, lo importante es tener algún proyecto de vida. Y sí, eso yo lo tomé. Esa misma persona es la que me dijo el concepto de robot. Que ella advierte que muchas personas son robots. Y me dice amablemente robotitos. La persona que me dio el concepto de robotitos es la que ahora me dio otro concepto. Yo aprendo constantemente de todas las personas. Bueno, este concepto de robotitos es muy importante y se relaciona con lo que estaba diciendo al principio, que lo voy a retomar en un momento. Pero antes quiero hacer esta, como hago asociación libre yo, quiero hacer esta digresión. Escuchando a las personas, leyendo lo que ponen en sus comentarios, lo que dicen, veo que efectivamente hay una gran mayoría de personas que son robotitos. Les molesta cuando aparece un análisis crítico. Están acostumbrados a los sistemas, a que esté todo servido. Por ejemplo, estaba siguiendo unas clases, un seminario, y se me ocurrió a mí poner en el chat que estaba junto al seminario algunas acotaciones. El seminario era las presentaciones larguísimas, pasaban los minutos y seguían presentando a los ponentes. Entonces se me ocurrió poner en el chat que la presentación era demasiado larga. Y enseguida aparecieron personas que se molestaban. Bah, en pocas palabras, muchas personas quieren que les den todo servido. El sistema, como yo digo, un sistema de vida servido, y lo absorben, el sistema. No hay el menor análisis crítico. Cuando aparece alguien haciendo un análisis crítico, por ejemplo, en este seminario, ya me tenían harto con las presentaciones de los ponentes, y hacían un currículum, pero de catedrático de tal lado, tal otro lado, tal otro lado. Era insoportable la cantidad. Es como si yo me pusiera cada video mío a decir todos los títulos que yo tengo. No, ¿para qué? Uno habla, se explaya, y depende del que escucha si lo que está diciendo es importante. ¿Qué tienen que ver todos los cúmulos de títulos? Es impresionante. Y cuando alguien aparece, yo aparecí tímidamente diciendo muy largo todas estas ponencias, estas presentaciones, la hacían larga. Después empezó uno de los ponentes a hacer y no iban derecho al tema, sino que el tema era de que hace 500 años, en un lugar específico del planeta, y se pusieron a hablar de la actualidad. Entonces yo dije, bueno, vamos a 500 años, volvamos para atrás, porque
Una cosa es hablar de la actualidad, citando el pasado, que es muy distinto que hablar del pasado citando la actualidad. Si estamos en el pasado, nos tenemos que introducir en la concepción de los seres Homo sapiens que habitaban en ese momento hace 500 años y no relacionarlos con el presente. Porque esa gente que hizo con cerámicas, con arqueología, con información que aparece en códices, etcétera, con mucha información, no tenían la menor idea de la época actual, no tenían la menor idea. Entonces, hacer análisis de 500 años para atrás y empezar a hablar de la actualidad, bueno, a mí me pareció que no venía el caso, que era hacer larga la cuestión. Es distinto cuando se habla de la actualidad citando el pasado, ahí sí, porque son antecedentes. Una cosa es el antecedente y otra cosa es ubicarnos en una época histórica y hablar de la época, salvo que hagamos una relación de lo que pasaba en el pasado y lo que pasa ahora. Pero eso sería hablar de la actualidad como antecedente del pasado. Es decir, lo que yo quiero expresar es que cuando lo más molesto es con los currículums de los que están hablando, sus títulos universitarios. Yo a veces hay personas que ni saben que yo que tengo un título universitario y tengo estudios. No, se basan en lo que digo. En lo que digo, si tiene una base lógica, que es correcta, está basada en datos, en información verificada. Y bueno, ¿qué importancia tienen todos mis antecedentes de títulos universitarios? No tiene sentido. Bueno, regodearse en eso a mí me parece. Entonces, tímidamente expuse eso. Bueno, se armó, ni qué decir, la crítica. Que si hubiera sido una crítica a lo que yo decía, pero no, era crítica a la actitud de poner, de interrumpir en un chat, interrumpir. Si se está haciendo un chat, o sea, en vivo con chat, es lógico que haya personas que opinen dentro del chat, pero no, tienen que ser todo elogios. ¡Ay, qué maravilloso lo que está diciendo! ¡Felicitaciones! Cuando uno se aparta de esa lógica de la felicitación al que está hablando en el chat, porque para eso que hagan un video como hago yo. Yo hago un video, entonces todos los que no estén de acuerdo me ponen en los comentarios y me dicen de todo, y yo les contesto, y me pueden decir cualquier cosa, yo permito todos los comentarios. Pero si hiciera un chat, o sea, hiciera un video en vivo, tendría que tomar en cuenta lo que se me dice en el chat. Si se me hace una crítica, si por ejemplo yo estoy diciendo algo y la gente se molesta, alguien se molesta por lo que yo estoy diciendo, que me lo ponga en el chat, entonces ahí yo tomaré en cuenta lo que me está diciendo, pero no me voy a molestar por lo que me diga. Y mucho menos que otros que participan en el chat también se molesten. Es decir, a mí todo esto, estos datos de la realidad, me hacen reflexionar. Entonces, ¿por qué aprender a pensar? ¿Por qué? Porque hay, como me dijo la persona que me habló de robotitos, me dijo que además hay mucha ignorancia en los robotitos. Y tiene razón, hay mucha ignorancia. Se está acostumbrando, ya está acostumbrada las personas, hay una cultura de, en mi época yo le decía, voy a decir un latinajo, Magister Dixit, el maestro dice, traducido al castellano. Es decir, el que está diciendo algo, las famosas cátedras que se daban antes en la universidad, donde no había diálogo con el alumno. El magister dice, el maestro dice, se mandaban cátedras magistrales, clases magistrales.
Se la llamaba así, clase magistral. Para hacer una clase magistral, que hagan un video, como estoy haciendo yo, dicen todo lo que quieran decir y después están los comentarios. Si yo pusiera, que lo voy a hacer en el futuro, con un chat, o sea, clase en vivo con un chat. Entonces la persona interviene en el chat, interrumpe lo que estoy diciendo aportando cosas. Sería una charla, un debate dentro del chat. Pero en un video así como este, el debate está en los comentarios. Entonces sí, alguien dice una cosa, yo se lo contesto, el otro me contesta y se genera un debate en los comentarios. Pero no es una clase magistral, porque yo simplemente digo cosas que se me ocurren, reflexiones mías. ¿Por qué aprender a pensar? Y bueno, tenemos que hacer un cambio cultural, de aceptar el debate, de aceptar la crítica. Por eso yo, en comentarios, están todos los comentarios permitidos. Y YouTube me permite poner comentarios a consideración, una serie de opciones. Yo elegí permitir todos los comentarios. Y en la cronología ponerlo los más recientes. Los más recientes van primero. Pero permito todos los comentarios. Que hagan o no comentarios las personas que ven y escuchan el video es otra cosa. Pero permitir todos los comentarios. Y ahí se genera el debate. En algunos yo tengo debates muy interesantes. Incluso con uno que me escribió en ruso, yo lo traduje del ruso con el traductor del Google y formamos un debate en ruso, que yo no sé hablar ruso, pero con el traductor del Google nos fuimos ingeniando para hacer el debate. En los comentarios. Vuelvo a por qué aprender a pensar. Aprender a pensar requiere un cambio cultural. Cuando aprendemos a pensar, tenemos que hacer un cambio cultural. Y el cambio cultural es salir del esquema de los sistemas, que esté todo rígido, aprender como una esponja todo sin análisis crítico. Yo hago análisis crítico de Sigmund Freud, de Nietzsche, de cualquiera. Puedo equivocarme, por supuesto. Son análisis críticos que yo digo algo y alguien me puede rebatir. Entonces se genera un debate, y el debate siempre es fructífero. Entre personas que debaten, con ideas. Bueno, aprender a pensar. ¿Por qué? Para llegar a un cambio cultural. Al cambio cultural de análisis crítico. Y que nadie se moleste, que porque uno hace un análisis crítico, le digan que puede ser maleducado. Mal educado porque hace un análisis crítico. Claro, están educados, entre comillas, la buena educación es aceptar sin crítica lo que se está haciendo o diciendo. Si alguien hasta este momento se siente molesto porque estoy haciendo largo este tema, me lo pone en el comentario y yo le voy a decir, sí, tenés razón, lo estoy haciendo largo, porque me doy cuenta, lo estoy haciendo largo esto, porque me doy cuenta que no existe el análisis crítico en las personas, en mucha gente, iba a decir la mayoría, en mucha gente. Es tremendo. No hay análisis crítico, se toman las cosas y se sigue en la escuela de fulano, la escuela de sutano. Es así. Y ahí rescato lo que me dice mi amiga, los que somos robotitos. Somos robotitos. ¿Por qué aprender a pensar? Para hacer un cambio cultural. Y ahora, en esta respuesta, contesto a la segunda pregunta. La segunda pregunta es ¿para qué aprender a pensar? Y la contesté recién. Para hacer un cambio cultural. La idea es ayudar a producir un cambio cultural. Si no hacemos un cambio cultural consistiría en modificar. Yo veo que más que modificar va a ser una revolución. La revolución cultural. Los que tengan algún conocimiento de historia asociarán, relacionarán este término revolución cultural con
la revolución cultural en China, que fue una revolución dentro de otra revolución. Y que le interese el tema, que ponga revolución cultural china y ahí investigue. No voy a empezar a hablar de no voy a hacer una digresión de la revolución cultural china. Que tenía, bueno, ahora sí hago yo una digresión, tenía problemas. Porque no se puede, la revolución cultural no significa cambiar todo y todo lo que estuvo antes no sirve para nada. Y voy a dar un ejemplo que acabo de descubrir. Esto entraría ya dentro de una autocrítica. Ejemplo práctico de autocrítica. Lo voy a decir ahora. Está dentro del tema. ¿Por qué aprender a pensar y para qué aprender a pensar? Dije recién, aprender a pensar para producir un cambio cultural. Una revolución cultural, y hablé de la revolución cultural de los chinos, de Mao Zedong, que después se cortó la revolución cultural. Bueno, investigué un poquito la revolución cultural china. El error de esa revolución cultural fue dejar de lado todo lo anterior. Hay una película, creo que se llama El violín rojo, muy buena película, muy interesante, donde se trata este tema. Muy buena película, con reminiscencias históricas, la historia de un violín, Stradivarius. Bueno, véanla. Estoy tirando cabos sueltos. Mis videos son todos cabos sueltos. Cada vez que digo algo fuera de fuera de una lógica lineal, es un cabo suelto. Vean esa película, muy buena. Además como obra de arte. Bueno, voy a esto. Todo lo anterior en la historia, si uno quiere producir un cambio cultural, debe ser aprovechada. Y ahora voy a dar un ejemplo. Recién dije que iba a hacer una autocrítica. Bueno, la voy a hacer ahora, la autocrítica. Entonces, el tema era ¿por qué aprender a pensar y para qué? Ya tiré cabo suelto, ¿para qué? Voy a hacer una autocrítica. Estoy estudiando a fondo, la historia de la Revolución Francesa de 1789, que siguió, no se quedó ahí. La Revolución Francesa no fue la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, tomaron la Bastilla y ahí se terminó la Revolución Francesa. No, tuvo un proceso, con idas y vueltas. Marcha para atrás, marcha para adelante, para atrás, para adelante, y siguió. Siguió hasta que, después de Napoleón, que fue una marcha atrás, un retroceso, hubo una revolución en 1830, luego otra en 1848, y después la gran Comuna de París de 1871, la Comuna de París famosa, que son consecuencias de la Revolución Francesa. Bueno, eso lo voy a hablar en otro video, porque es muy interesante lo que se hizo en la Comuna de París. Extraordinario lo que hicieron allí. Y fue casi 100 años después. Y sí, 100 años después, de 1789 a 1871. Los resabios de esa revolución de 1789. Hay que estudiarla, hay que estudiarla a fondo. Hay mucha gente muy seria, muy capacitada y muy inteligente que la estudió a fondo. Lo que yo rescato, vuelvo al tema de la autocrítica. Voy a hacer una autocrítica. ¿Qué voy a rescatar? Estudiando a fondo esta revolución, rescato algo importante, que fue un preanuncio de la Revolución Francesa, de lo que se llamaba en ese momento el antiguo régimen, o sea, la monarquía absolutista. La monarquía absolutista, y aquí viene la autocrítica, tuvo algo bueno. En general, todo lo anterior a la Revolución Francesa fue todo malo, nefasto, que sí, la mayoría de las cosas fueron trágicas. Yo tengo un video donde hablo del crimen en 1757, el crimen en Amiens,
Véanlo ese video. Hay un análisis a fondo de lo que se hizo con un pobre individuo que quiso atentar contra el rey. 1757, no mucho antes de la Revolución Francesa. Buah, vean ese video, hay un análisis muy interesante allí. Lo voy a poner cuando subo este video que estoy haciendo ahora a YouTube, lo voy a poner en las tarjetas finales, donde en la pantalla final, donde pongo recomendaciones para ver. Lo voy a poner el de Amiens, el crimen de Amiens, 1757, lo voy a poner. Pero vuelvo a rescatar algo del l'Ancien Régime, el régimen antiguo, o sea, el régimen de la monarquía absoluta anterior a la Revolución Francesa. Acabo de descubrir, es un dato que yo no lo tenía, lo descubrí ahora, estudiando a fondo la Revolución Francesa. El dato es que había una institución en ese antiguo régimen que se llamaba, cuando el rey, por ejemplo, no tenía dinero para solventar, estaba obligado por una institución que el mismo régimen monárquico la tenía, que se llamaba los Estados Generales. Se llamaba como una especie de consulta a los Estados Generales. Hay que aclarar que los Estados Generales eran los aristócratas, o sea, la nobleza, los curas, los religiosos, los curas, los eclesiásticos, y los ricos. Ahí el pueblo no formaba parte de los Estados Generales. Pero era una forma de consulta. Está bien que se hacía muy de vez en cuando, como se dice vulgarmente, cada muerte de obispo, se hacía un Estado General. El último anterior a la Revolución Francesa, dentro de la Revolución Francesa, se llamó a los Estados Generales. Ahí es donde comenzó el proceso jurídico de la Revolución Francesa. Pero el anterior a ese fue en 1614, me parece, en la época de Luis XIV, que este rey, el rey Sol Luis XIV, no tenía plata, llamó a los Estados Generales. Creo que fue el antecedente. Pero estaba la institución. La institución existía, ahora que los reyes no la usaran, era otro tema. Pero la institución estaba. Lo que se rescata del antiguo régimen es muy poquito. La institución jurídica de los Estados Generales. Pero no era la obligación del rey, lo hacía cuando necesitaba y cuando quería el rey. O sea que era una monarquía absoluta. Pero dentro de ese nefasto régimen hay algo que se puede rescatar. Es una autocrítica un poco risueña, porque en los Estados Generales aparecían cada 100 y pico de años y el rey tampoco estaba obligado, bueno, pero estaba esa institución. O sea, había una forma de representación de la nobleza, de los ricos, de los nobles, que no siempre eran ricos, de los ricos y de los curas, los eclesiásticos. El pueblo liso y llano no participaba. Bueno, vuelvo al ¿para qué? Esto fue una digresión. Esta autocrítica mía relativa, bueno, fue una digresión. Es para darle un poquito de ver cómo aprender a pensar nos lleva a cómo manejar los pensamientos, cómo podemos tomar información, cabo suelto, como digo yo, y relacionarlo. El secreto de aprender a pensar es relacionar y usar el análisis crítico. ¿Qué es el análisis crítico? Bueno, la palabra lo está diciendo, análisis, dividir parte por parte, analizar las partes de un todo, hacer un análisis, eso es el análisis, y crítico, con observaciones propias. Ahora voy al meollo de este video, que es el siguiente. Para hacer análisis crítico debemos tener una base, y esa base es ética. Para mí, la ética la puedo sintetizar en una frase: no dañar,
en especial a otro ser humano. Cotejar, relacionar lo que vamos a hacer, lo que estamos diciendo, lo que estamos propugnando, nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestras teorías, lo que fuere, relacionarlo con este axioma ético, no dañar, en especial a otro ser humano. Ver, comparar, relacionar. Si dañamos, nuestro análisis crítico nos tendría que decir que en principio estamos equivocados, lo que estamos haciendo es incorrecto porque estamos dañando. Tendríamos que rever, lo que menciono en otro video, rever. Autocrítica, decir, no, esto está mal. Y voy a la esencia de la ética, que está, paradójicamente, en algo que es antiguo. Ya los antiguos romanos, Séneca y otros pensadores, que eran también aristócratas, pero que tenían preceptos éticos muy interesantes, y sacaron un concepto que después fue retomado en la Edad Media. El concepto es el derecho natural. En la Edad Media, el cristianismo rescató ese concepto, pero después enseguida se dio cuenta que era muy peligroso ese concepto y lo dejó de lado. Y se retomó en el proceso de la Revolución Francesa. ¿En qué consistiría este derecho natural? Es el derecho que tenemos todos los seres humanos. En la Revolución Francesa eran los derechos del hombre, no estaban los derechos de las mujeres. Ojo, en el derecho natural se habla de que todos los seres humanos tendríamos derechos que son naturales, son implícitos en la naturaleza humana, que por el hecho de ser un ser humano tenemos estos derechos. El derecho a la libertad, el derecho a la igualdad, el derecho a ser tratados con respeto, con dignidad. Algunos posteriormente le añadieron el derecho a la propiedad. Pero ahí ya entramos en otro campo, que lo voy a analizar en otro video. Porque hay que ver qué es propiedad. Si es la propiedad de lo que necesita el ser humano para vivir en cada época histórica, por ejemplo en la época actual, siglo XXI, necesitamos para vivir una vivienda, comida, vestimenta, educación, salud, una casa, vivienda, un lugar, y los elementos necesarios para vivir dentro de ese hogar, una heladera, lavarropa, etc. Todos los artefactos del hogar. Hay quien necesita un coche para trasladarse por su trabajo, por su actividad, y eso sería lo básico. La propiedad considerada en esos elementos básicos es lógico, ese derecho a esa propiedad, porque hay distintas propiedades. Distinto es la propiedad que no es básica. Y voy a hacer una digresión muy importante y que hace a la esencia de este video, el para qué aprender a pensar y el por qué. Nos parece natural, de acuerdo a lo que dije recién al derecho natural, nos parece natural, nos parece ético que exista la pobreza tremenda que existe en la mayor parte de los países del mundo, de muchas personas, de muchos seres humanos, personas que viven en la calle. Acá hace poco en la República Argentina tuvimos un caso de una nena que fue raptada, vivía con la mamá en la calle, en una carpa. Yo lo comenté en otro video anterior. Pero como esa persona hay en la ciudad de Buenos Aires, hay miles de personas que viven en la calle. Hay pobreza extrema, que no tienen ni lo básico, ni siquiera el derecho a propiedad de una casa, de una educación, porque la nena esta tenía 7 años y no iba a la escuela todavía, no estaba escolarizada. No tenía elementos básicos de vestimenta, de alimentación, bueno, un desastre. Bueno, ese estado de pobreza y de indigencia está en la mayor parte de los países del mundo.
Es decir, llegamos al siglo XXI y tenemos eso, la pobreza, la indigencia y la extrema pobreza. Pensar, aprender a pensar con ética, no dañar, y si le englobamos ahora el derecho natural, que voy a seguir hablando del derecho natural, porque es muy importante. Porque se hablaba en la Edad Media del derecho natural, pero enseguida se lo fue dejando de lado, porque entonces los aborígenes de América, cuando los españoles llegaron a América, ahí que tenían el derecho natural de las personas, el derecho natural para los europeos, para los españoles, pero los aborígenes de acá tenían el derecho natural a la libertad, a la igualdad. No, fueron tratados como esclavos. Entonces, en el derecho natural en la Edad Media fue un espejismo. Ese es el otro tema. La Edad Media, esos 1000 años de oscurantismo de la Edad Media, se hablaba de derecho natural, pero para los europeos, para los ricos. No estaban ni los esclavos, que eran todo el resto, ni los esclavos de la gleba, los esclavos de la Edad Media, ni las mujeres. Las mujeres, la mitad del género humano, no tenían el derecho natural. Ahí fue cuando se dieron cuenta que el derecho natural era peligroso seguir exponiéndolo y lo fueron dejando de lado. Ya no se habló tanto. Y fueron introduciendo el derecho natural de la propiedad. Los ricos, los aristócratas, los fisiócratas, posteriores los fisiócratas, los que tenían dinero, los ricos, tenían el derecho natural a ser ricos y a la propiedad. Pero seguía habiendo esclavos, no solo aborígenes de América, sino de África, los pobres negros que los llevaron, todo lo que sabemos de la esclavitud en América y en Europa, que hasta hace muy poco tiempo, y sigue habiendo esclavos. Derecho natural, libertad, igualdad. Y las mujeres, lo que yo menciono siempre, las mujeres, la mitad del género humano, recién en el siglo XX tuvieron el derecho a voto en algunos países, los derechos civiles en la República Argentina. En 1927 las mujeres tenían derechos civiles, empezaron a tener derechos civiles, y no todos. No tenían el derecho al voto. Recién en 1900, en la época del peronismo, en 1949, se sancionó la ley del voto femenino. Y tenían derecho al voto las mujeres, es el colmo. Entonces, cuando hablamos de aprender a pensar, el cambio cultural, y ahora, en el siglo XXI, el movimiento feminista, tener derechos de igualdad. Yo le pregunté el otro día a una mujer policía, le pregunté, me acerqué amablemente, le dije que estaba haciendo una investigación, y le pregunté si había muchas mujeres comisarias, o sea que habían llegado a una jerarquía dentro de la policía, la jerarquía máxima del comisario, de una comisaría. Y me dijo que había algunas, en la provincia donde yo vivo, que había algunas, sí, que había algunas. Y le digo, sí, pero eran algunas. Buah. En las jerarquías policiales, fuera de las policías y de algunas suboficiales, algunas, me dijo, algunas comisarias no hay muchas mujeres. El derecho de las mujeres a ocupar todos los puestos públicos y los cargos públicos. El derecho a la igualdad. Por eso es tan importante el movimiento feminista. Yo soy humanista, porque para mí las mujeres, los hombres, los otros géneros intermedios que pueda haber, somos todos con los mismos derechos, las mismas obligaciones y los mismos derechos. Vamos a hablar de derechos. Entonces, de ser feminista, apoyo el feminismo en el sentido de luchar por los derechos que le faltan. Cuando tengan todos los derechos las mujeres, entonces ahí volvamos a ser humanistas, o sea, todos. Que no haya tampoco un matriarcado. Luchemos ahora contra el patriarcado, que va a ser muy difícil. En algunos videos yo lo estoy exponiendo. ¿Por qué va a ser muy difícil la lucha contra el patriarcado? Por eso que es importante apoyar los movimientos feministas en el siglo XXI. Aprender a pensar.
Entonces, en aprender a pensar, un hombre, un varón, aprender a pensar que machista, o que está con el patriarcado, está aprendiendo a pensar de forma incorrecta, porque está produciendo daño ¿a quién? A otro ser humano. ¿Quién? Las mujeres. Entonces, aprender a pensar nos va llevando a aprender cosas, entre ellas los derechos humanos, la ética, no dañar en especial a otro ser humano, los derechos humanos y lo que yo a partir de hoy voy a empezar a hacer hincapié en el derecho natural, que lo tenía medio olvidado lo del derecho natural, porque como fue algo en la Edad Media, después se fue dejando de lado, pero es importante, los derechos a la libertad, a la igualdad, incluso si queremos a la propiedad, pero ¿a qué propiedad? A la básica. Y entonces la gente que vive debajo de las autopistas, los indigentes, que tienen derecho a la propiedad. ¿Y qué propiedad? Y a lo que mencioné antes. Entonces, lo que yo digo en otro video, que no se ve la inmensa riqueza de los súper ricos. Y eso está contra el derecho natural de la igualdad. Es muy simple. Aprender a pensar consiste en aprender a tener lo que siempre se llamó el sentido común. El sentido común. ¿Y qué nos dice el sentido común? ¿Es humano? ¿Es ético? ¿Está bien que haya la extrema desigualdad que existe? Aprender a pensar nos llevaría a tener un nuevo sentido común, basado en criterios de igualdad, de luchar contra la desigualdad. La desigualdad es algo tremendo, es algo espantoso y sin embargo muchísimas personas, en especial la llamada clase media, no tienen en cuenta ese dato de la desigualdad y les molesta que los pobres pidan limosna, que los pobres... Bueno, lo que digo en otro video, busquen un video anterior donde menciono este problema. Entonces, ¿por qué aprender a pensar? ¿Y para qué? Para pensar, y ahora sí lo voy a decir, con sentido común, con una ética de no dañar en especial a otro ser humano, y pensar con el derecho natural. Muchas personas se van a horrorizar cuando yo hablo del derecho natural, especialmente muchas personas que están dentro de una posición de izquierda. Derecho natural, la Edad Media, la Inquisición, habló de derecho natural. No. Investiguen lo que es el derecho natural y cómo se desvirtuó a fines de medianas Edad Media hasta el final de la Edad Media, cómo se desvirtuó cuando se dieron cuenta, se avivaron los escolásticos, que el derecho natural hablaba de la libertad y la igualdad, que somos todos. Ellos decían, como tenían la creencia en Dios, en este caso los cristianos, todos los seres humanos eran iguales ante Dios. Pero cuando aparecieron los aborígenes, o los negros, los esclavos, no, menos los aborígenes, menos los esclavos, mientras no sean menos los no cristianos. Y los que no eran cristianos no tenían el derecho natural a ser iguales ante Dios. Bueno, o sea, lo manejaban el derecho natural a piacere. Por eso muchas personas de pensamiento de izquierda están contra este concepto del derecho natural. Pero yo lo quiero rescatar. Otra cosa que rescato de la Edad Media, el derecho natural. Pero para todos. El derecho natural significa igualdad. Todos somos iguales, las mujeres también. Ojo, que no haya esclavos y que no haya mujeres. Y que no haya mujeres golpeadas, atacadas, muertas. Los femicidios, que yo hablo en varios de los videos anteriores, hablo de los femicidios. Aprender a pensar por qué y para qué. Para no generar condiciones aptas para que haya femicidios. Todo esto requiere un cambio cultural. Claro, mucha gente va a decir, pues es una utopía. Héctor, es una utopía. ¿Cómo vas a hablar de cambio cultural para que no haya femicidios? Que no,
eso va a seguir, que no haya patriarcado, que todos seamos iguales ante el prójimo, iguales ante el prójimo. Y en otro video voy a hablar, iba a decir iguales ante la ley, en otro video voy a hablar cómo aprender a pensar nos tiene que llevar inexorablemente a cambios de las leyes. Porque hay leyes, porque una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. Hay leyes que son injustas. Entonces, en otro video voy a analizar que aprender a pensar nos va a llevar a la justicia, a la idea de la justicia, que se basa en el concepto que mencioné antes, ético, de no dañar. Toda justicia es justo lo que no daña, y lo que produce un daño ya no es justo. ¿Y cuántas leyes hay que son injustas? Y fallos de jueces, sentencias de jueces que son injustas, en todos los países del mundo, no solamente aquí en Argentina. Sentencias de jueces que son injustas, y de jueces que se basan ni siquiera en leyes, se basan en sus criterios. Como sus criterios no están dentro de parámetros de aprender a pensar, sino que están en parámetros de pensar a su manera. Concretamente estaba pensando, como hago digresión con Asociación Libre, estaba pensando en el caso de Lula, el juez Moro, que se basó en su criterio personal. No había pruebas contra Lula y lo condenó. Y la Cámara, que apeló Lula, y la Cámara se basaba en criterios personales. Porque no había pruebas contra Lula, no había ninguna prueba. El hecho está de que ahora la Corte Suprema de Brasil levantó esa sentencia que el pobre Lula tuvo que aguantar preso un montón de días, de meses. Creo que estuvo preso 2 años. Como él hay otros, muchos, que sin pruebas van presos. Me hace acordar al ancien régimen, al régimen antiguo de la monarquía absoluta en Francia. Y Amiens, el caso de Amiens. Vean ese video. El juez Moro, en Brasil, lo metió preso a Lula durante 2 años porque su criterio le decía que tenía que ser culpable, pero no había pruebas, sin pruebas. Acá en la Argentina también hay muchos presos que están presos sin pruebas, porque prisiones preventivas se les dice. Bueno, no quiero indagar en esto porque en otro video lo he mencionado y no viene al caso, pero para evitar todos estos problemas, estoy tirando cabos sueltos, problemas del sistema. Aprender a pensar por qué y para qué, para hacer un cambio cultural. Si no hacemos un cambio cultural y nos basamos en la justicia, y nos basamos en el derecho natural, y nos basamos en la ética, para crear una nueva cultura que no dañe. ¿Cómo puede haber una cultura que diga, bueno, los pobres son pobres porque quieren ser pobres, porque no trabajan, no les gusta trabajar, viven... Bueno, todo eso que menciono en otros videos. Esa cultura, que hay mucha gente que tiene en la República Argentina, hay mucho, un alto porcentaje, un 20, un 30% de personas que dicen, los pobres no quieren trabajar. Bueno, y no ven a los súper ricos. No lo ven, ni hablan, ni los toman como objeto de estudio siquiera. Y al contrario, cuando se los toca, ¡ay!, saltan. Y los defienden. Encima los defienden. Bueno, en videos anteriores menciono acá en la Argentina el caso de Vicentín, donde salieron a la calle a defender, clase media, a defender a los dueños de Vicentín, que habían hecho delito, habían hecho estafas, habían vaciado la empresa, no habían pagado a los productores que les habían comprado el cereal y no se lo pagaron, quedaron deudas impresionantes. Está por llegar a la quiebra. Y el Estado ahí tibiamente dijo que iba a intervenir y después no quiso intervenir y bueno, sigue el proceso de quiebra. Es una digresión, los argentinos se entenderán de lo que estoy diciendo, los que no son argentinos que investiguen. Pongan en el Google podemos enterarnos de lo que pasa en todo el mundo. Porque son casos de injusticia,
son casos donde no se aplica el aprender a pensar, donde se produce daño. No hay ética, no hay justicia. Voy a empezar a hablar de ética, de justicia y derecho natural en los próximos videos. Aprender a pensar significa empezar a aplicar esas nociones. Si no las aplicamos, no sabemos pensar, o pensamos de manera incorrecta porque hacen daño. Si hacemos daño con nuestro pensamiento y nuestro accionar, ya es incorrecto. No, los muchachos en la rebelión en Francia en 1968, la famosa rebelión de los estudiantes en Francia, en París, otra secuela de la Revolución Francesa, ¿no? La revuelta de los estudiantes, tenían un adagio que decía prohibido prohibir, prohibido prohibir, decían los muchachos en 1968 en la rebelión estudiantil en Francia, que un día lo voy a mencionar, en algunos que otro video lo he dicho. Secuelas de la Revolución Francesa. Ellos decían prohibido prohibir, y una forma de aprender a pensar es usar ese axioma, prohibido prohibir. ¿Por qué prohibir? Entonces, vuelvo a lo que me pasó en un seminario. Prohibir, ¿qué opine? Cuando estaban diciendo una presentación que me ya tenía harto con la presentación. Vuelvo a lo que dije al principio del video. Me tenían harto. Larga el currículum de cada uno, los protocolos, los títulos que tenían, y bueno, decí lo que tenés que decir, los fundamentos, hacer un seminario, y sobre todo si pones un chat, no prohibir a la persona que se cansa de esa presentación. Después, una de las mujeres, era una mujer, el hombre bastante flojo, la mujer bastante interesante, porque introdujo elementos dentro de la conferencia muy interesantes. Y yo lo puse en el chat, porque se me tiraban todo encima, porque yo protestaba, y cuando la mujer empezó a hablar bien y a decir cosas importantes, datos importantes, yo puse, ahora sí, y no, a eso no. Cuando hacía la crítica, el análisis crítico, todo en contra. Cuando dije que ahora estaba bien, porque estaba hablando en forma... ahí nadie dijo nada. O sea, en el chat evidentemente había personas que quieren escuchar, son esponjas, que quieren escuchar y que no quieren hacer crítica. Todo está bien, todo está bueno. Loor y gratitud. El debate, prohibido prohibir, el debate, análisis crítico, eso es aprender a pensar. Y voy concluyendo este video. He dado muchos cabos sueltos. Cuando yo hago digresiones, ahí aparecen cabos sueltos. Hay que relacionarlo. El secreto en aprender a pensar es relacionar. Relacionar. Y una pequeña autocrítica. Quizá tenían razón estas personas que se molestaban porque yo decía que tenía que haber sido un poco más paciente, haber esperado 15, 20 minutos que se mandaran todos los títulos que tenían a los proponentes y esperar a que aparecieran los proponentes, los que daban la charla, el seminario. Y esperar a que apareciera la mujer que dijo una conferencia interesante, muy interesante. El hombre bastante flojo. El hombre fue el que se venía, cambiaba, decía cualquier cosa menos el tema. Pero la mujer sí, fue más específica y ahí yo dije, ahora sí. Y ahí nadie dijo nada. Ahí nadie dijo nada. Cuando está de acuerdo, todo bien. Cuando hay un pequeño desacuerdo, un análisis crítico, mal, a protestar. Porque los participantes del chat, del seminario buscaban la información y la tomaban tal como venía y estaba todo bien, todo bien. Tudo bom, como dicen los brasileños. Los brasileños tienen la costumbre de decir tudo bom, todo bien. No. Lo que está mal, por lo menos decirlo, manifestarlo y permitir, prohibido prohibir, permitir la crítica, no molestarse por la crítica. Incluso alguien dijo mal educado que yo lo decía todo de buena manera. Yo no uso malas palabras, vamos a empezar por ahí. Soy muy educado en ese aspecto, no utilizo malas palabras porque para canalizar mis molestias lo hago con palabras normales. Incluso trato de buscar palabras interesantes. Trato de aumentar el vocabulario, como digo en otro video, aumentar el vocabulario es aprender a pensar, aumentar la cantidad de vocablos.
Yo no digo malas palabras, ¿no? De chiquito ya no decía malas palabras, era un niño y no decía malas palabras. Ni mala palabra, ni decía mentiras. Era así, yo soy así, no me gusta decir malas palabras. Y el que dice malas palabras, y bueno, lo escucho, lo aguanto. No le digo, oh, está diciendo malas palabras, no me molesta que diga malas palabras. Incluso a mí me han insultado, y está bien, no me molesta. Busco qué hay detrás. Y esto lo menciono. Detrás de la mala palabra, o del chiste, o de la... hay algo. Lo menciono en otros videos, hablo de Sigmund Freud. Que aprovecho para hacer una autocrítica. En la edición de las obras completas que yo tengo de Sigmund Freud, que son 23 tomos, en papel, la tengo en papel, en libro, yo dije, en ese video dije que era el tomo 2, no, es el tomo 1. Yo me había quedado la duda, una autocrítica. Se llama Psicopatología de la vida cotidiana, donde analiza los actos fallidos, los errores, los chistes. Va. No, después tiene otro libro que se llama El chiste y su relación con el inconsciente, lo trata específicamente al chiste. Pero en Psicopatología de la vida cotidiana, el tomo 1 de esa colección que tengo de las obras de Freud, es el tomo 1. Yo había dicho en otro video el tomo 2. Me equivoqué, porque yo hablo a lo que me sale y me equivoco. Por eso, nadie me dijo que era el tomo 1, me di cuenta yo, porque me había quedado la duda, digo, ¿era el tomo 2? Y fui, no, era el tomo 1, y se llama Psicopatología de la vida cotidiana. Lo dejo aclarado por si alguien le está escuchando y es psicoanalista y tiene esa misma colección, me dice, no, ¿cómo el tomo 2? El tomo 1, bueno, aclaro, el tomo 1. Errare humanum est, otro latinajo. El errar es humano. Yo soy un ser humano y me equivoco. Y cuando me equivoco lo reconozco y no me río. No me enojo si alguien me dice, no, pero ganso, o me dice alguna palabra así, una mala palabra. No me molesta. Y yo en los foros nunca digo malas palabras. Y sin embargo, alguien, uno solo me dijo, ¿no? Mal educado. Mal educado porque hago un análisis crítico. Eso no es mala educación. Hago esto porque forma parte del aprender a pensar, acostumbrarse a la crítica. No es ser mal educado hacer una crítica, aunque sea una crítica equivocada. Es una crítica de buena fe equivocada, bueno, está el debatirlo, el rebatir. Si uno hace una crítica y se equivoca, bueno, le dice, te equivocaste, como alguien me hubiera dicho, no, no era el tomo 2, era el tomo 1, sí, está bien, tenés razón, era el tomo 1, me equivoqué. Y molestarse por eso, decir maleducado porque me hizo una crítica, no. Las críticas cuando están bien hechas, y si están mal hechas, con malas palabras, y también aguantarlas, absorberle, decir, bueno, yo tampoco le diría maleducado a alguien que diga malas palabras, no le diría maleducado, le diría que tiene pocos vocablos, y que los vocablos que tiene son, para ser impactante necesita la mala palabra. Le diría eso, porque tampoco le diría que es maleducado, porque ¿qué es bien educado? Bien educado dentro de la lógica de aprender a pensar con el sistema de la cátedra magistral, de la clase magistral, no. Por eso que es importante, y ahora sí redondeo este video, es importante lo que están haciendo los muchachos jóvenes de 30 años para abajo, que hacen análisis crítico, interrumpen a los profesores, hacen preguntas, incluso cuando dicen palabras fuertes, incluso hasta cuando dicen malas palabras, está bien, está bien. Por eso que la autoeducación que están haciendo muchos jóvenes está bien, está muy bien. Hay muchos jóvenes que se meten en videos, opinan, hacen comentarios, está muy bien. Y critican a los profesores. Yo ahora sigo a tantos profesores jóvenes que están dando clases. Este está dando clases de filosofía, del conocimiento, de sociología, está dando clases de los que inician la universidad. Creo que es un ciclo básico, una de las materias del ciclo básico, está dando clases. Y es muy inteligente este muchacho, un profesor joven, menos de 30 años. Está en un costado y en otro costado de la pantalla va poniendo cosas que va diciendo y va respondiendo, y tiene un chat donde los alumnos le hacen preguntas y es un debate. Está buenísimo el método, está buenísimo, porque los alumnos no se manda una clase magistral este muchacho, este profesor.
de ciclo básico de la UBA, Universidad Nacional de Buenos Aires, o Universidad de Buenos Aires, UBA. Está dando una clase de ciclo básico, muy interesante. Y le responde en el chat, es diálogo, y los chicos le hacen preguntas y él interrumpe su clase, va dando la clase así de forma salteada, haciendo comentarios en el chat, muy interesante. No era clase magistral, no, muy interesante. Quiere decir que la gente joven está aprendiendo la idea de la autocrítica, de hacerle preguntas al profesor, de si se equivoca, decirle, complementarlo. En este caso que estoy hablando ahora, de este profesor joven que está dando el ciclo básico, la UBA, no se acordaba del nombre de un autor y uno de los alumnos le dijo en el chat, le dijo, es tal cosa, sí, tal cosa, gracias, le dijo gracias. El profesor al alumno, gracias, por darle bien el nombre del autor. Eso es educación. Está muy bien. Y esto se produjo gracias a la pandemia, entre comillas, gracias, ¿no? La pandemia produjo el aumento de las clases así por internet, las clases no presenciales. Aunque supongo que este profesor en la clase presencial aceptaría cuando el alumno lo interrumpe y le hace preguntas. Yo supongo, no lo dijo, pero supongo que en una clase presencial haría lo mismo, porque se nota un profesor que se coloca en el lugar del alumno. Porque hay que colocarse en el lugar del alumno. Cuando yo era estudiante y me daban las clases magistrales, yo le hacía preguntas y se enojaban. No podía hacer preguntas, no podía... Era tremendo, era trágico. Por eso yo me hice rebelde. Por eso que comprendo a los jóvenes cuando son rebeldes, porque yo también era rebelde y sigo siendo rebelde. Sigo siendo rebelde porque no debemos aceptar lo dogmático, lo magistral. Debemos aceptar la autocrítica, la interrupción de lo que estamos diciendo. Si estamos en un chat, ahora en el caso de un video como estoy haciendo yo ahora, nadie me puede interrumpir porque es un video que estoy hablando yo, pero sí me pueden poner comentarios, y en los comentarios me pueden poner lo que quieran, y ahí se generan los debates. Por eso es tan útil hacer comentarios en los videos, es muy útil, ayuda muchísimo. Bueno, quiero redondear este video y me acordé de este profesor del ciclo básico, muy bueno, muy bueno. En otro video lo voy a seguir analizando porque me gusta esta forma pedagógica de enseñar. Y supongo yo que si hubieran sido clases presenciales se hubiera hecho lo mismo. Es decir, el hecho de que el profesor no esté dando una cátedra, todavía se dice la cátedra del profesor, las clases magistrales, sigue habiendo clases magistrales, ojo, no sé si en las clases dentro de la facultad de la universidad sigue habiendo clases magistrales. Supongo que los profesores, a medida que sean más jóvenes, van adoptando esta pedagogía, este método de intercambiar con el alumno. Bueno, estoy pensando otra cosa que me vino una idea, pero no lo quiero seguir este video, lo voy a cortar aquí y doy gracias a todos los que siguen este video y hagan comentarios. Los invito a hacer comentarios, crítica, lo que quieran, hacer comentarios. Y dentro de poco voy a hacer estos chats con preguntas y respuestas y respuestas dadas por los propios alumnos, por las propias personas que están escuchando, porque se supone que los que ven este video y escuchan, muchos de ellos son personas que deben saber del tema que yo estoy hablando, a lo mejor más que yo. Por supuesto que debe haber, y me gustaría conocer sus opiniones, me gustaría saber qué opinan de lo que hago yo, y dónde, para aprender yo. Porque, ojo, aprender a pensar es aprender a seguir queriendo aprender. Es otra cosa importante, ahora sí voy a concluir este video con este concepto. Aprender a seguir queriendo aprender. Así como tengo mi amiga que me habla de los robotitos, ahora me dijo que los españoles hablan como metralla. Yo le dije, hablan todo a borbotones. En lugar de borbotones y de borbollón, ella me dijo la palabra metralla. Está muy buena la metáfora.
Me dijo la metáfora que los españoles hablan como metralla. Y efectivamente, hablan, en lugar de a borbotones voy a decir metralla. Gracias al agregado que me hizo esta persona. Yo digo aprender, aprender. Y aprender a querer seguir aprendiendo. Abierto. Amigos, hasta la próxima y quédense reflexionando en esto último. Aprender a seguir queriendo aprender. Esa es la base de aprender a pensar. Gracias amigos y será hasta la próxima. ¡Chao!